Hola a todos, soy Raúl de Arriba y bienvenidos a un nuevo capítulo de esta serie de vídeos donde preparamos oposiciones para informática. Hoy vamos a ver el tema 3, componentes, estructuras y funcionamientos de la unidad central. Si todo está bien, vamos a ello. Vale, como hemos dicho, hoy vamos a ver el tema 3, componentes, estructuras y funcionamientos de la unidad central de proceso. Vamos a empezar como siempre por aquí. Vamos a empezar como siempre el índice, donde vamos a ver la introducción, la unidad aritmético-lógica o también conocida como la ALU, la unidad de control, el funcionamiento de la CPU, la ejecución de un programa, los microprocesadores y finalmente la biografía, que ya os digo que no cambia demasiado de los dos vídeos anteriores, porque los primeros temas todos son muy similares. Vale, más relacionados también en este tema veremos bastantes cosas que ya hemos visto en temas anteriores. Vale, como introducción, vamos a ver que la CPU, conocida como procesador central o el cerebro del ordenador, es la unidad encargada de controlar, coordinar y realizar todas las operaciones del sistema. Su función es extraer las instrucciones de los programas almacenados en la memoria principal, analizarlas y emitir órdenes para su ejecución. Físicamente, la CPU está formada por circuitos electrónicos integrados en un chip llamado procesador, como veis en la imagen. Funcionalmente, se compone de dos elementos principales, la unidad aritmético-lógica o ALU y la unidad central. Vamos a ver los dos, vamos a empezar por la unidad aritmético-lógica, donde la unidad aritmético-lógica o ALU es el componente de la CPU responsable de realizar operaciones aritméticas y lógicas básicas. Utiliza el bus de datos para comunicarse con otras unidades del sistema. Las operaciones que lleva a cabo la ALU, como sumar, restar, desplazamientos y comparaciones, son determinadas por señales de control provenientes de la unidad de control. Dentro de la ALU, ¿vale? Aquí tenéis la ALU. Dentro de la ALU tenemos los componentes fundamentales de la ALU. Primero de todo tenemos el circuito operacional, también conocido como COP o COP. Realiza operaciones con los datos procedentes de registros de entrada y selecciona el tipo de operación a realizar según las órdenes recibidas. A continuación tenemos el registro de entrada, RE, almacena los datos u operandos involucrados en la instrucción antes de ser procesada por el circuito operacional. También se utiliza para almacenar resultados intermedios o finales. Por otro lado tenemos el registro de estado, o RS, contiene indicadores que reflejan condiciones de la última operación realizada, como signos, ceros y desbordamientos, conocidos colectivamente como la palabra de estado. Recordad el tema anterior, el tema de palabras. Os dejaré una tarjetita por aquí para si queréis volver a la parte de palabras y recordarla. Y finalmente, el registro acumulador mantiene los datos en procesos, almacena los resultados de las operaciones realizadas por el copy, están conectados con los registros de entrada para operaciones encadenadas. Por otro lado tenemos las operaciones de la ALU y los circuitos relacionados, donde vamos a ver que son tres. Por un lado tenemos los circuitos semisumador, que realizan la suma binaria básica de dos dígitos, produciendo una salida de suma y el acarreo. Por otro lado tenemos el circuito sumador, suma números binarios completos, manejando tanto el dígito de entrada como el bit de acarreo de etapas anteriores. Se puede construir a partir de una suma o mediante ecuaciones lógicas específicas, es decir, ANDs, ORs, que veremos en otro tema. Por otro lado, finalmente tenemos el circuito complementador, utilizado para calcular el complemento de un número. Este circuito es esencial para realizar operaciones de resta mediante suma de complementos. Ya veremos esto qué significa, cómo se hace matemáticamente, pero con esto tendríamos las funciones y los componentes de la ALU. ¿Vale? Pues vamos a pasar a la unidad de control, donde aquí la tenemos. La unidad de control es un sistema informático la unidad de control en un sistema informático es el componente que administra y dirige todas las operaciones del ordenador. Actúa como el director de orquesta, coordinando la ejecución de instrucciones y controlando el flujo de información entre diferentes partes del sistema. Sus funciones principales, vamos a ver que son cuatro, que son,
primero de todo el control de secuencia, de ejecución. La unidad de control determina el orden en que se ejecutan las instrucciones de un programa. Por otro lado tenemos el control de acceso a memoria, regula cómo y cuándo el procesador accede a la memoria principal para leer o escribir datos. Tenemos la regulación de temporizaciones, asegura que todas las operaciones dentro de la CPU se ejecutan en el momento adecuado y en sincronía, no se ejecuta una antes de la otra para no tener problemas. Y finalmente la gestión de señales, envía señales de control a otras unidades y recibe señales de estado que indican sus condiciones de funcionamiento. Entonces los elementos de la CPU, igual como hemos visto los de la ALU, en este caso tenemos 5. Primero de todos tenemos el contador de programa o CP, que mantiene la dirección de memoria de la próxima instrucción a ejecutar. Se actualiza automáticamente después de cada instrucción, a menos que se trate de una instrucción de salto. Por ejemplo, la más conocida es el GOTO. Por otro lado tenemos el registro de instrucciones, RI, almacena temporalmente la instrucción actual que la unidad de control está interpretando o ejecutando. El programa en ejecución se encuentra en la memoria principal y la UC busca y captura la instrucción secuencialmente. A continuación tenemos el decodificador, analiza el código de operaciones de la instrucción actual y emite las señales necesarias para su ejecución. Es esencial para interpretar y poner en marcha la instrucción. El reloj proporciona impulsos eléctricos regulares que marcan el ritmo para que la ejecución de los pasos de cada instrucción, es decir, te marca el tiempo que tarda en ejecutar cada instrucción. Y finalmente tenemos el secuenciador que genera microórdenes sincronizadas por el reloj que guían la ejecución paso a paso de la instrucción cargada en el RI, que si os acordáis es el registro de instrucción. ¿Vale? La unidad de control con estos componentes asegura que cada instrucción se ejecuta de manera eficiente y precisa, coordinando entre la lectura de instrucciones, interpretación y la ejecución de las operaciones correspondientes. Vamos a pasar a ver el funcionamiento de la CPU, la ejecución de un programa, ¿vale? Donde para ejecutar un programa en un ordenador primero debe estar almacenado en la memoria principal, es decir, en el disco duro, por ejemplo. La CPU toma las instrucciones del programa una por una y realiza las tareas necesarias para su ejecución. Este proceso se conoce como el ciclo de instrucción y se divide en dos fases principales que ya las vimos en temas anteriores. La fase de búsqueda o captación. Durante esta fase, la CPU transfiere la instrucción a ejecutar desde la memoria principal a la unidad de control. Comienza con el contador de programa, el CP que hemos visto antes, que indica la dirección de la primera instrucción del programa. La instrucción se transfiere al registro de datos de memoria, al registro de instrucción RI de la unidad de control. ¿Vale? Repetimos, porque esto es un poquito complicado. Comienza con el contador de programa, el CP, que indica la dirección de la primera instrucción del programa. Entonces, una vez hecho esto, la instrucción se transfiere del registro de datos de memoria al registro de instrucciones en la unidad de control, para que pueda continuar con su ejecución. Que esa es la segunda fase, que es la fase ejecución. Consiste en llevar a cabo las acciones que implica la instrucción. El decodificador de la unidad de control interpreta la instrucción y a través del secuenciador emite microórdenes para que la ALU ejecute la operación correspondiente. Los resultados se almacenan en el registro del acumulador. Como hemos visto, el CP, si os acordáis, el contador de programa, se incrementa automáticamente después de cada instrucción, apuntando a la siguiente, a menos que, como hemos dicho, se trate de una instrucción de salto. El ciclo de instrucciones se repite iterativamente hasta que el programa se ejecuta completamente o se para. Finalmente, la última parte de este tema, que es más cortito, ¿vale? Son los microprocesadores. Un microprocesador es un circuito integrado que realiza las funciones de una CPU. El término micro se refiere al tamaño compacto de la CPU, no a su rendimiento. Intel, por ejemplo, es uno de los principales fabricantes de microprocesadores, aunque hay otros fabricantes como AMD, que también ha desarrollado su propio procesador. Algunos ejemplos importantes de microprocesador podrían ser el 888 de 1978, creado por Intel, o uno conocido por mucha gente, sobre todo de mi edad,
y más mayores, que fue Pentium en el 93, en 1993, que marcó un antes y un después. Todo el mundo tenía un Pentium, todo el mundo quería un Pentium. Estos microprocesadores marcaron hitos en el desarrollo de la tecnología de computadoras, mejorando el rendimiento y la eficiencia de los sistemas informáticos a lo largo de los años. A nivel de bibliografía, como estamos con temas muy similares, los dos seguimos recomendando el de Introducción a la Informática de la editorial McGraw-Hill y el de Fundamentos de la Informática de la editorial Rama. Con esto terminaríamos un poco lo que es este tema. Espero que os haya gustado. Un tema corto. En el tema 4 creo que también va a ser bastante corto porque es otra parte de hardware y en breves terminamos toda la parte de hardware y pasamos a otro campo de la informática, ¿vale? Pero bueno, son los temas que tocan. Un saludo, nos vemos pronto, no olvides comentar si te ha quedado alguna duda, suscríbete para no perderte ningún tema y poder aprobar opos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos, adiós.